Tengo que aceptarlo, amigos, tengo que aceptarlo. Tengo miedo. La verdad, y esta vez es en serio. No sé si me embarqué yo y además embarqué a mis papás, porque acaban de decir que donde vamos a aterrizar está a -9 grados. Nunca he estado yo en algo tan frío en mi vida, y lo que estoy viendo desde la ventana del avión antes de aterrizar es definitivamente el mejor amanecer que he visto en la vida. Apenas va saliendo el sol, absolutamente todo lo que hay fuera está cubierto de hielo. Hay ríos que yo no sé si están congelados o siguen corriendo, pero todas las montañas, todo lo que podemos ver es blanco. Nunca había visto algo así. Vamos todos viendo la ventana porque es la primera vez en la vida que vemos algo así, y es increíblemente hermoso. Ahora tengo miedo nuevamente porque al parecer aterrizamos en medio de todo ese hielo que se veía. Uy, 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 uy. Se aterrizó, bichos. Ahora yo no sé si vamos a poder salir de este cubo de metal que nos mantiene calientes. Este es el momento, amigos. Esta es la primera salida. Uf, es como un golpe en la cara, en los dedos, el frío que está haciendo. Es más, no sé si lo alcanzan a ver, pero sale vapor de mi boca de lo frío que está aquí afuera. Hasta hay nieve fuera del aeropuerto. Vean esto, vean las calles. De hecho, tengo que tener cuidado como voy caminando porque incluso hay hielo. Esto que ven aquí es hielo y se vuelve como un jabón, es sumamente resbaloso. ¿Qué dice, papi? Lo veo como anonadado desde hace rato. Tanto quesillo más frío que muelle, ¿verdad? Ay, hermano, es otro planeta este. O sea, que sale vapor cuando se habla. También hay que tener cuidado al hablar. Vean el hotel en el que nos vamos a quedar. Todo esto parece una película, amigos. El pueblo, las construcciones, los árboles todos secos, las montañas. Vean aquí, por ejemplo, lo que les digo. Este es un hotel, al parecer, todo hecho de madera. Y yo siento como que esto no es real, casi como que si fuera nada más una atracción, pero aquí es donde nos vamos a quedar. Vamos a verlo por dentro. Que por cierto, aquí nos encontramos un amigo que no se mueve, o sea, usted tiene que pasar por un lado, básicamente, no estorbarle a él, porque él está muy cómodo. Es como un lobo este animal, y además todo negro, está muy bonito, la verdad. Ahora sí, vamos a ver este lugar por dentro. Por dentro también es todo de madera. Esta es como un ariecita común, y por dicha, aquí está caliente. Al parecer hay calefacción aquí dentro, y esta es la parte de las habitaciones, también de película. Vean qué bonito como está todo construido. Esto de verdad es completamente nuevo para mí. Me siento como en una serie relacionada con la nieve, con lugares fríos, con esos lugares nórdicos, caminando por estos pasillos. Y además les voy a mostrar la habitación en la que nos vamos a quedar. No solo la habitación, sino quien nos recibe en la habitación. Bienvenido, hijo. ¿Qué dice mi tata? ¿Cómo va con ese frío? Vean esta belleza. Esto que está por aquí incluso parece lana. Pareciera lana de oveja. Y el cuarto, ¿qué le parece, mami? Está lindo, ¿verdad? Está todo hecho en madera, completamente rústico. Vean la vista que tenemos desde el cuarto a una montañita que está por ahí, que está nevada también. Y un bañito que espero yo tenga el agua a temperatura para pelar un pollo, mínimo. Subiendo las escaleras nos encontramos con mi humilde posada, con mi humilde morada de la noche de hoy. Qué curioso, nosotros pedimos 2 habitaciones y nos recomendaron esta que era triple, que tiene la cama aquí y otra allá abajo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, genios, ídolos, maestros. Aquí en Argentina le dicen a uno de todas las maneras posibles como para tirarlo para arriba, le dicen sos grande, che. Eso me encanta en este país, y en este momento, amigos, nos encontramos en el Calafate. Por primera vez en la vida estamos llegando a la Patagonia Argentina específicamente, una zona con un clima extremo. Por ejemplo, hoy que llegamos estaba a -9 grados, como ustedes han visto. En este momento está a -4. Vamos a ir a dar una vuelta por este pueblo patagónico a ver qué nos encontramos aquí en el Calafate. De entrada es una cosa impresionante. Por allá al fondo se alcanza a ver un lago que yo no sabía que había por aquí, montañas nevadas. Por allá atrás está la cordillera de los Andes, y antes de llegar tenía mucho miedo, y de hecho todavía tengo cierto miedo, porque nosotros vivimos en un país tropical, vivimos en Costa Rica a 25
25, 30 grados prácticamente todo el año. Y quería mostrarles a mis papás y también ver yo, por supuesto, algo bien diferente. Entonces aquí estamos los tres experimentando por primera vez en la vida estos fríos y estos paisajes. Vean cómo andamos, ni siquiera sabemos si estamos vestidos apropiadamente, pero les voy a enseñar la moda patagónica. Quiero que observen este flow. Esto es un outfit, se puede decir, una armadura que les armé yo a mis papás en base a cosas que leí en internet y tal vez les pueda servir a ustedes porque está funcionando, no se están muriendo de frío. Están bien, están vivos todavía. Entonces quiero que vean, tenemos por aquí esto que le calienta a uno el cuello y que también le tapa la cara. Lo pueden comprar por aparte, también hay cuello y cara por aparte, que es el pasamontañas. Luego tenemos un abrigo principal, tenemos otro abrigo más ligero por debajo porque hay que vestir en capas en caso de que le entre un poquito de calor. Por ejemplo, hoy que tenemos la dicha de que nos está pegando el sol, puede que de caminar por aquí entremos en calor, entonces se deja el abriguito ligero. Luego hay otro más ligero por abajo y más abajo una camiseta térmica que está ahí debajo de eso. Y debajo de este pantalón también hay una licra térmica, medias térmicas, guantes térmicos y ya un poco de bloqueador en la cara también porque aquí se quema uno demasiado. Y mami anda igual. Como les digo, no me crean mucho, yo no soy un profesional, de momento está funcionando, pero busquen bien en internet qué es lo mejor para visitar estos lugares. Dicho esto, vamos a ver qué nos encontramos en las primeras impresiones de un lugar tan frío, de un clima tan extremo. Aquí por lo que estoy viendo la gente pacta su amor en este puente y quiero que vean el río prácticamente congelado. Es real como en las películas, es tanto el frío que se congela, eso es hielo. Que para que tengan un mejor contexto del lugar en donde estamos y demás, quiero que vean aquí en el mapa el tamaño de la Patagonia. La Patagonia en Argentina es 1/3 del tamaño del país y recuerden que este es un país de aproximadamente 2.7 millones de kilómetros cuadrados. Es una cosa enorme, pero en toda esta zona, a pesar de que es tan grande, no vive tantísima gente. Me imagino que por lo extremo que es vivir por aquí, no debe ser nada sencillo, tiene que gustarle a uno el frío. Esta de acá es como la avenida principal, leía que aquí es donde están los restaurantes y todos los lugares que uno se puede encontrar. Esta de aquí es la parroquia, vean, esta es la iglesia de aquí del Calafate y lo primero que he notado es que las casas están muy distanciadas, como que cada quien tiene su terreno bastante grande y no está todo súper aglomerado, así urbanizado. No había un dato exacto, pero hay como de 15,000 a 25,000 habitantes en toda esta ciudad del Calafate. Ahorita nos encontramos en problemas. De hecho, que veo a los jefes medio apagados y eso es por una razón. Salimos a las 3 de la mañana del departamento en Buenos Aires y no hemos desayunado. Veníamos a buscar un restaurante, pero está cerrado. Al parecer todo aquí abre tarde y además a mis papás en especial les ha costado mucho con los desayunos porque aquí en Argentina desayunan puro pan normalmente y muy dulce, lo que les comentaba en el primer video del primer día, que desayunan la media luna o algo con dulce de leche y nosotros en Costa Rica desayunamos cerdo. Yo creo que alguien de aquí desayuna lo que comemos allá y se le para el corazón. Hasta los árboles son aquí una cosa de admirar. Vean estos árboles sin absolutamente nada de hojas, completamente secos. Yo ando aquí como un chiquito, todo esto es completamente nuevo para mí. El asado al parecer no se perdona en ninguna parte de Argentina. Aquí más de un asado tienen que haber tirado. Lo que acabo de recoger por aquí, bichos. No les voy a contar mucho al respecto, solo les voy a decir que es una de las cosas más épicas que he reservado en la vida y se viene en los próximos videos para que estén al pendiente. Este de aquí sí es como el centro comercial del pueblo. Aquí sí se ve de todo, hay muchísimos restaurantes, muchísimas agencias, porque entiendo que hay un montón de tours para hacer por aquí. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Será esto un cordero? Vean donde están armando aquí la parrilla hasta que incita a entrar. Vean lo que les decía, por fin encontramos una cafetería abierta y esto es lo que nos pudimos pedir para comernos alguito ahorita para sustentarnos. Tenemos por ahí unos cafés con leche y esto que se llama submarino. En Uruguay me habían dicho que el submarino era leche y que le dejaban caer una barrita de chocolate. Entonces me imagino que aquí debe ser lo mismo, se ve delicioso.
Y efectivamente está delicioso y calientito con este frío. Escúchenlo, por favor. Voy a acercar el micrófono. Oigan esta belleza. Oigan esta otra belleza. Efectivamente era de esperarse, como les dije, el desayuno aquí no nos sustenta. Tuvimos que venir por un pedazo de carne argentino, que es otra cosa de verdad. Cuando dicen que las carnes argentinas y que yo no sé qué, es real. Donde sea que usted entre es una cosa espectacular. Y además lo que hablábamos en el video anterior, los precios, che, un ribeye de 400 gramos, carne argentina, menos de $10. Tremendo, che, tremendo. Andamos en busca de un lago color azul intenso, una cosa impresionante con hielo al fondo que vimos antes a lo lejos, y nos vamos a acercar caminando, vamos a ir buscando, y en el camino hay lugares muy interesantes. Por ejemplo, nos encontramos este lugar que dice Intendencia Parque Nacional Los Glaciares. Me imagino que la intendencia es como la gente que se encarga aquí de la zona o algo así, y nos encontramos por aquí diferentes estatuas. Por ejemplo, la de este señor que, a lo que entiendo, es un explorador argentino. Esta casita que por lo que veo son las oficinas de la intendencia. Casi que la gran mayoría de las casas y de las construcciones que nos encontramos en esta zona son de madera. No sé si será simplemente para mantener un estilo, para que todo sea así bonito como un cuento, o si tendrá alguna utilidad relacionada con el frío. Si será que la madera enfría menos o algo así, desconozco, ahí me disculpan, pero no sé si será simplemente estética o si será que es muy fácil conseguir madera en la zona o qué será, pero es hermoso. Vean qué increíble que está este tipo de, no sé si esto es una estatua o un monumento, no sé realmente cómo se le llama, pero es, creo que el mismo explorador que nos encontrábamos allá, viendo como un fósil. ¿Será que hay fósiles por aquí en esta zona? Firulais, cuéntele usted a la cámara qué es este lugar, en dónde es que estamos. Usted es el que sabe, usted por lo que veo tiene 50 años de estar aquí, así que cuéntenos. ¿Qué opina usted de esta plaza? ¿De quién es? Ah, ok. Que quiere que lo rasque, dice Firulais. ¿Es eso lo que quiere? Efectivamente, amigos, Firulais quiere que le rasquen la panza. Se ganó una rascadita de panza, Firulais. Mientras no me muerda, porque este perro me arranca una mano perfectamente el tamaño que tiene. Estoy viendo que en esta zona hay demasiados perros callejeros, pero todos tienen que hacer así mechudos. No he visto, por ejemplo, un chihuahua callejero. Yo tengo un chihuahua y el chihuahua que yo tengo pasa frío en Muelle, en mi pueblito a 30 grados. Estos son super perros, básicamente. Están aquí a -4 grados en la calle, tranquilos. Aquí se encuentra una placita que se llama Plaza Héroes de Malvinas, con vista al lugar que andamos buscando. Ya estamos más cerca, vamos a ir por allá, cerca de aquel hielo que se ve. Y este nombre, Las Malvinas, lo he escuchado mucho desde que llegué a Argentina. De hecho, que en la capital, en Buenos Aires, habían rótulos en todas partes acerca de que las Malvinas le pertenecen a Argentina, y yo no entendía por qué. Entonces, ahorita me puse a investigar un poco. Incluso aquí hay un monumento, y resulta que las Malvinas es un archipiélago que está aquí en la zona de Sudamérica, como a 600 kilómetros de la costa. Leía que es un territorio que por la ubicación y que por derecho es de Argentina, que Argentina lo heredó y que fue usurpado, que Gran Bretaña se lo robó a Argentina, y que en este momento es territorio de Reino Unido, que hubo una guerra, algo bastante grande. Entonces el monumento que hay aquí es dedicado a los héroes que fueron, pues, a esa batalla por ese archipiélago, que ahorita le pertenece, como les digo, al Reino Unido y que debería ser de Argentina, según lo que leí. Esto es algo que me impacta mucho. En cualquier charquito de agua hay una capa de hielo. Si ustedes ven, aquí hay que tener un cuidado, depende como uno pise, lo quiebra y hasta se le puede hundir el pie en agua. Imagínense que se le hunda el pie a uno en esta agua, es como perderlo por unos segundos probablemente. Es de mi agrado informarles que tengo nuevos seguidores. Tengo 2 seguidores caninos aquí en el Calafate. Ahora nos persiguen a donde vamos. Andamos con guardianes aquí. Aquí vamos a hacer una prueba. Es la primera vez en la vida que veo yo algo así como una lagunita congelada. Entonces, antes que les decía que uno puede quebrar el hielo y caer en el agua, me refería a esto. Vamos a agarrar una piedra y vamos a ver qué tan fina está esta capa de hielo. De hecho, tengo miedo que esto sea agua y ahorita me succione la tierra. Vamos a ver, por ejemplo, si yo caminara por ahí, si podría quebrar el hielo y me hundiría.
Efectivamente, es una capita muy delgada. Entonces, si nos paramos por ahí creyendo que está sólido, nos vamos a hundir y probablemente perdemos el pie por unos segundos. No sé qué pasó. Ahora de repente tenemos 4 perros aquí cuidándonos y estos son casi lobos. Como que estos se fueron a llamar a los otros. Vamos. Y me hacen caso, yo no sé por qué me están siguiendo, ni comida les he dado. ¿O será que me están chantajeando? ¿Será que quieren almorzar? Esta es probablemente la cantina con la mejor vista que he visto yo en la vida. Hasta invita a consumir bebidas espirituosas en este lugar. Me llamó mucho la atención este altarcito que nos estamos encontrando a la orilla de la calle y cerca del increíble lago argentino que ya estamos a punto de llegar. Este altarcito que ven aquí, a diferencia de en otros países que lo que hemos encontrado es que son zonas donde murió una persona, esto más bien es un altar a Gauchito Gil, me parece que se llama este santo. Me dicen que es el santo como de las personas que conducen muchos kilómetros, que vienen, le traen su ofrenda. Veo por aquí muchos cigarrillos, latas de cerveza. No sé cuál es el fin, si tal vez se tiene la creencia de que al santo le gustaban estas cosas. Me dicen que fue una persona que existió en una zona que se llama Corrientes, aquí en Argentina. La verdad es que nunca lo había visto. Es de pelo largo, bigote, está en una cruz, veo hasta monedas por ahí y le piden las personas que van en rutas largas, que van de una provincia a otra o así. Y al fondo vemos una imagen de Jesús también y hay fuego encendido, o sea que hoy alguien vino a presentarle su debida ofrenda. No sé si en esta zona realmente pasan viajeros, porque creo yo que no es una calle principal de rutas largas. Quizás sea más bien la gente del pueblo que le trae ofrendas en este lugar. Están viendo mis hermosos y no celestes, pero cafés ojos. Estamos en el lago argentino, amigos. Este es el lago más grande de Argentina. Más de 1500 kilómetros cuadrados, 125 kilómetros de largo, partes que tienen hasta 20 kilómetros de ancho y hasta 1 kilómetro de profundidad. No sé si ustedes lo van a ver en la cámara, pero tiene unos colores turquesa que se ven maravillosos. En el fondo las montañas completamente nevadas, cubiertas de hielo, y esos colores leía que se producen por la unión de los glaciares. Hay algo que se llama leche glaciaria, o al menos así le llaman, y eso es lo que le da ese color. Y me llama demasiado la atención que ahorita le pregunté a alguien que dónde estaba el lago y me dijo: váyase por aquí para que lleguen a la playita. Así le llaman, porque en esta parte nos encontramos, no es arena, es piedrita muy quebrada. Véanla por aquí, casi creo que no nos encontramos arena, sino pura piedrita. Tiene cierto oleaje, me imagino que de lo grande que es el lago, el viento forma algunas olitas y hay gente pescando. Antes vi a un pescador ahí que me llamó mucho la atención. Aquí les voy a dar una toma. Estaba todo cubierto, me imagino que por el frío de estar ahí esperando a que pique algo, y me dijo que aquí se saca principalmente trucha, que aquí están sacando trucha. Es una cosa indescriptible, por más que yo trate de decírselos aquí, no puedo describir lo que estoy viendo. Es una cosa majestuosa, y en ciertos puntos de este lago hay puertos donde usted lo navega para ir a glaciares y diferentes cosas que hay alrededor del Calafate. Tranquilo, Firulais, tranquilo. Yo creo que Firulais encontró oro o algo. Esta definitivamente es una muy mala idea, pero me dijeron que hay una creencia aquí en la zona de que si se toca el lago Calafate y la energía del Calafate lo va a hacer volver a este lugar, y yo por supuesto quiero volver a un lugar tan hermoso, así que me quité el guante. Ya con solo quitármelo no siento la mano. Recuerden que estamos a temperaturas bajo cero y vamos a tocar el agua. Tengo miedo de perder la mano. La última vez que nos acercamos a tocar agua salió muy mal, esperemos que esta vez no tanto. Vamos a ver. ¡Oh, por Dios! No siento la mano, y esta vez es real. Siento dolor. ¿A qué temperatura puede estar esto?
imaginaba usted que existía semejante obra de la naturaleza, papi? No, definitivamente no. La verdad es que es totalmente indescriptible, es impresionante. No le cansa a uno la imaginación para poder describir un lugar como estos. Y eso, que estamos viendo los bordes. Sí, nada más. Todavía Lo que hay de ahí para allá. No hemos entrado a ver esto que es sin palabras. Bueno, amigos míos, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Este es solo el inicio de esta serie patagónica, de esta serie de frío. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy casi pierde la mano.